La discusión está vinculada a los distintos elementos relacionados con las experticias, la dimensión tecnocrática la vamos a ver también posteriormente en el caso de Chile y de América Latina, a partir del fines de octubre y comienzos de noviembre. Hoy día, ¿no es cierto?, tenemos la discusión sobre el aspecto performativo de las experticias, ¿no es cierto? La palabra performing, como aparece en el artículo, ¿no es cierto?, puede tener significación de desempeño, pero también puede tener una ejecución, pero también puede tener un sentido como representación o incluso escénica, ¿sí? Como las performances, ¿no? O sea, tiene un significado que, que, que da la riqueza de la lengua o el término en inglés, ¿no? Que el que estamos viendo, porque este texto, como otros que estamos revisando en clase, lamentablemente no están en castellano. Bien, entonces, de lo que se trata hoy día es de continuar con las presentaciones que ustedes han estado haciendo, y según yo veo, está Alex Baeza y Benjamín Peña como las personas que iban a presentar este trabajo. Y entonces, Alex Baeza y Benjamín Peña, los veo a ambos, por lo menos aparecen acá. Bien, ¿cómo lo organizaron? No nos organizamos para esto. Tengo un Ya. PPT, no sé si Alex se quiere sumar. Te puedo poner como anfitrión Benjamín, Sí. ¿sí? Co-host. Me parece anfitrión. Ya, perfecto. Y si tu compañero Alex quiere presentar también, lo puedo poner, no sé si tiene alguna presentación o no. Ya, es verdad que no tiene micrófono ni cámara. Sí, Alex, mira, como no tiene micrófono ni cámara, se me había olvidado, porque en realidad, discúlpeme, pero tengo tantos cursos que, o sea, no tantos, pero tengo algunos cursos ya ni sé con qué estoy hablando. Sí, puede haber sido hace poco también, pero igual se me olvida porque tengo una memoria terrible. Pero lo que puede hacer Alex es escribir. No veo otra opción más que escribir en el chat. Si tú tienes una presentación por escrita, la puedes también compartir a través de cursos, y ahí yo la puedo mostrar. Pero si no, escribe en el chat. Entonces lo que podemos hacer es que Benjamín presente y tú puedes complementar, o prefieres tú empezar, Alex, antes de tu compañero. Alex, hay que darle el tiempo para que escriba en el chat, así que supongo que está escribiendo, porque eso no lo puedo ver. Ya, sí, tenemos que esperar que cuando, bueno, ahí lo escribió. Sí, pues el tema es que escribir es lento, yo entiendo, ¿no? Y no se hace muy fácil. Entonces, claro, lo hacemos así. En la medida en que va presentando tu compañero, tú puedes ir escribiendo o escribir al final, ¿ok? Ya, tenemos que tratar de arreglarnos con las posibilidades que tenemos, ya que la clase no es presencial, lamentablemente. Bien, entonces empecemos con Benjamín, y ahí vamos organizándonos de modo que Alex pueda incorporarse a la discusión, pero también el resto, si quieres, por supuesto. Ok, por favor, Benjamín. ¿Se ve? Todavía no, pero está empezando. Ahí se ve, sí, súper. ¿Se ve la aplicación entera? ¿No se ve la presentación? Se está viendo completo. Sí, sí, se ve lo que tú estás viendo, o sea, no está en pantalla completa, parece. Ya. Pero da lo mismo, ¿no? Ahora sí, sí. ¿Lo presento? ¿Se ve bien ahí? ¿O no? ¿Cierto? Se ve súper bien, yo encuentro que se ve bien. Voy a dejarlo así mejor, es que... Ya. Es mejor así. Ok. Ya. Bueno, yo les voy a presentar sobre la introducción del libro Performing Expertise.
los libros que están en inglés, ¿ya? Una introducción que está en inglés. Y tiene varios conceptos básicos. Tiene un concepto que es esencial dentro del texto, que es el de performance. Se refiere a la actuación de los expertos, ¿ya? Digo actuación porque es un concepto que igual tiene dos, como dijo el profe, tiene dos acepciones, que son desempeño y actuación. Entonces, y precisamente se habla del tema del... La traducción de actuación funciona muy bien porque este texto se basa en una metáfora gigante, que es que el experto actúa ante como si fuera una obra de teatro, ante distintos públicos para convencerlos de que de su conocimiento, de su nivel de conocimiento. Entonces, este texto profundiza sobre todo en que el experto busca validarse ante varias audiencias, ante el Estado, ante la sociedad y ante otros expertos. Para eso, los autores dividen la performance del experto en 4 momentos, que son el primer momento buscar a las audiencias, el siguiente es convencer a estas audiencias, luego es comprometerse con el Estado. Aquí tiene una traducción que se llama engage, y la verdad es que no encontré una mejor que comprometerse, pero puedo estar errado, así que... y la siguiente es reformar los objetos políticos y sociales bajo el escrutinio experto. Ya cuando estos expertos ya adquieren poder, tienen una capacidad de moldear la sociedad. No sé si Alex quiere agregar algo aquí. O al final, no sé. Ahí él puede opinar por el chat, si necesita agregar algo o al final, ahí nos va diciendo, ¿ok? Ahí está poniendo algo, Alex. Vamos tomando el tiempo para que él pueda responder tranquilamente, ¿no es cierto? En el chat. Porque dice que quiere comentar algo. Espero que no le haya costado mucho la traducción. Ni a Benjamín ni a su compañero, o al resto también, compañeras, porque también, ¿no? Porque en general este texto encuentro yo que es un texto que está en un lenguaje, bueno, académico que es más o menos similar. Y no está tan complejo para entender, me imagino yo. O sea, ¿hay alguna discusión respecto a unas palabras que uno puede traducir de una manera u otra, como la que tú decías, no sé, engagement o algo así, ¿no? Pero bueno, comprometer puede ser una buena opción. Mientras Alex escribe, porque no sé, veo que todavía no aparece no sé si va a escribir ahora. Después de continuar, Benjamín, y tu compañero va escribiendo, ahí vamos leyendo lo que él va comentando, ¿ok? Sí. Bueno, este texto habla de 12. Los autores mencionan que existen 2 ramas principales del estudio de los expertos. Perdón, Y que es justo Alex, disculpa, pero justo Alex Ah, escribió. Es que esto vamos a tener que tomarnos el tiempo, sí, yo sé que esto es medio complicado. Dice Alex, como se dice, es la necesidad de validarse, ¿no es cierto? Lo que está diciendo Benjamín, pero ¿por qué necesitan validarse en primer lugar? Dice, la necesidad de validarse es por la importancia que tiene el estamento científico en la sociedad contemporánea. Estatus y prestigio que adquirió en los últimos siglos, pero que para poder mantener necesita el apoyo tanto del gobierno, de los políticos que concedieron aquel poder, tanto como la sociedad que elige a dichos políticos. Entonces, ahí hay una pregunta que también había hecho al comienzo Benjamín, en el sentido de que hay una puesta en escena, ¿no? Una mise en escena, una puesta en escena también de validación fuera del espacio que hemos estado mirando en este curso, que tiene que ver más con el propio espacio de validación científico. Y eso es lo que Alex responde. Disculpe que te haya interrumpido, Benjamín, pero
para irlo haciendo de esta manera, ¿no es cierto? Vamos a tener que tomarnos tiempo para que Alex diga, yo quiero participar, y después esperamos que él escriba, que son textos que no son tan cortos, ¿no? Ok. Bueno, entonces, existen dos enfoques principales según los autores en la materia de estudio de los expertos, y es la interacción entre los expertos con la sociedad y los expertos interactuando con otros expertos. Y estos autores deciden que van a estudiar ambos, ya en una mezcla entre ambos estudios. Y se enfocan en casos europeos principalmente, pero dicen que en algunos casos las realidades europeas se traducen muy bien a casos como los de Rusia o los de Estados Unidos. No sé si Alex quiere agregar algo aquí. No, no, por ahora no dice, continúa. Ok. Entonces, al desarrollar el texto, se habla primero de, la, de una pregunta guía dentro del texto, que es ¿por qué se produce la emergencia de algunos expertos en algunos ambientes mientras en otros son muy débiles? Para introducir al texto, para introducir a la introducción, se habla del caso de un ingeniero agrónomo, creo, ruso, que en la época de los zares obtiene mucho poder, ya tiene una reputación bastante alta, y al entrar la revolución bolchevique, de repente pierde su completo poder, su autoridad, y si no me equivoco, se le quita el rango de ingeniero, algo así. Entonces, esa es como la pregunta, el caso que introduce la pregunta guía, que es la de por qué tienen poder y por qué lo pueden perder también. Entonces, se va hablando también de que el experto va adquiriendo poder según su capacidad de ejercer una performance, ¿ya? Y se habla de una mezcla de conocimientos, pero no el conocimiento plenamente académico, sino que, por ejemplo, se habla del conocimiento artesano, ¿ya? Que son conocimientos muy prácticos para poder convencer a estos públicos. Y se habla de que en los casos de la experticia aplicada, ¿ya? De la experticia práctica, de mayor poder, el experto tiene la capacidad de moldear su realidad social inmediata. Entonces se habla de teorías por ejemplo, de Lutz Raphael, planteando la cientificación de lo social, y se habla de un poder disciplinario. O sea, no se habla de un poder disciplinario, sino que se habla de una negociación entre diversos contextos, que son los contextos económicos, sociales y culturales, y políticos. Y también se toma las teorías del poder de Foucault para poder entender el rol del experto en la sociedad. No sé si Alex quiere agregar algo aquí. Vamos a esperar que por ahora no dice, más adelante sí. Ujú, Ok. Yo puse el nombre del personaje que comienza el texto, ¿no? ujú. Alexei Doyarenko. Uy, complicado. Ya, ok. Entonces, la primera introducción en el fondo dice que van desde el análisis de los expertos de la Edad Media, porque se habla de un conflicto con la modernidad, ¿ya? En este momento no recuerdo cuál es el conflicto, y que en el caso de los expertos de la Edad Media, por ejemplo, Galileo, se habla de un estudio más puro del caso de los efectos, ¿ya? Y se habla de que con la modernidad y con la expansión del Estado, el experto empieza a entrar de lleno en el engranaje del Estado y obtener poder. Y ay, se me pasó lo de la Edad Media. Ahí se habla de la experticia aplicada
de la necesidad de convencer a las audiencias con conocimientos prácticos. Y cuando se expande el Estado, se habla de que el experto empieza a obtener mayor poder y también empieza a profesionalizarse. Y cuando eso sucede, se habla de que existen tres categorías fundamentales de la profesionalización. ¿Ya? Aquí también es traducción propia. El fundamento científico de la ciencia, la creciente incorporación política e institucional de los expertos y la efectividad en el aumento de los expertos. Tal vez te lo traduje mal. No sé si Alex quiere agregar algo aquí. Aquí Alex dice, por cierto, sobre Alexei Doyarenko, un pequeño resumen de su persona. Dice, fue un agrónomo ruso nacido en la Rusia imperial, educado en el ocaso de este. Fue por ser educado en los años finales del Imperio Ruso que le inculcó el tener que interactuar con los distintos estratos de la sociedad. Se mueve distintos estratos, que es algo muy particular de los expertos y las expertas, digamos, desde la aristocracia que tenía el poder político hasta las masas a las cuales deseaba emancipar con su expertise o agrónoma. ¿Ya? Eso se refiere al personaje, porque este es irrelevante y qué bueno que Alex lo ponga porque permite, ¿no es cierto?, a partir de un caso, ¿no es cierto?, entender cuál es el problema que está tratando, en vez de entrar directamente en el problema, parte de un caso, el texto, ¿no? Que es un recurso retórico que ustedes pueden emplear cuando hagan sus tesis también. Porque la tesis es solo un estudio de caso, o un paper, digamos, un artículo. Entonces, a veces es bueno comenzar de esta manera, empezar directamente con un caso concreto. Bueno, y eso es lo que hace este autor. Ok. Sobre las categorías de estudio, la primera, el fundamento científico de la ciencia, se habla de la creación de un método científico que se aprueba por los pares y se comienza a distinguir a los legos de los expertos. En la segunda categoría se habla de cómo se van incorporando en efecto estos expertos a los engranajes del Estado y cómo obtienen una posición permanente en el Estado. Pues lo mismo como obtienen poder político. ¿Ya? Y finalmente, la efectividad del aumento de los expertos se refiere a cómo la experticia se impregna de una ideología que les da el poder de cambio. ¿Ya? En el fondo, estos expertos obtienen la convicción de que pueden, mediante su experticia, cambiar las realidades sociales, mientras que adquieren poder. Entonces, aquí como funciona como una introducción de un texto, van haciendo un repaso rápido a los puntos que van a analizar. Yo no tomé en cuenta los casos particulares, pero sí las conclusiones. ¿Ya? Por ejemplo, se habla del estudio de las conferencias científicas en la primera etapa, del buscar audiencias. Para entender la construcción del conocimiento, también se habla del campo de la salud y de la distinción del conocimiento aficionado, en el fondo cómo se va profesionalizando esta experticia. En el caso de la incorporación del experto al poder, se habla de los estudios de los oficiales de psiquiatría después de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, en el Estado suizo, y cómo estos van adquiriendo un poder político bastante grande entre sus pares. Y finalmente, se vuelve el estudio del experto entre expertos, y se habla de la experticia médica, de las altas esferas de poder en la especialidad médica. No sé si aquí Alex quiere agregar algo. No, dice que continúe, Alex. Dice que continúes.
Y finalmente, como dije, ya tengo mis propias acepciones sobre la traducción que hice de performance, ya porque un concepto igual cambia radicalmente, o sea, no cambia radicalmente, sino que le da distintos toques el leer performance como desempeño en el texto a leerlo como actuación. Como se dijo ya, todo el texto se basa en la metáfora del experto que actúa delante de públicos. Entonces, leer el concepto, al traducirlo como actuación, le da un toque más, ¿cómo se llama esto? Como una constante metáfora más que nada, pero sin embargo, cuando se lee como desempeño, se entiende mucho más literal, ¿ya? Se entiende como que pierde un poco el sentido de la metáfora y le da más solidez, creo, al texto. Eso a grandes rasgos. Ok, perdón. Muy bien, gracias. Antes de empezar con la discusión, y sentándolo un poco y dándole un tiempo también a su compañero para que pueda, si quiere escribir algo en el chat, con el término de performance o performing, hay varios elementos, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que, bueno, yo lo hice en mi presentación también, hay un concepto que saca de la idea de actuación. En francés le llaman mise en scène, como puesta en escena. ¿Mm? Y eso es re interesante porque tiene que ver con el papel que juegan los expertos fuera de las comunidades de expertos, donde los signos, la parte simbólica, digamos, de la experticia juega un papel bien relevante para el reconocimiento y la legitimidad de los expertos y las expertas. Es un poco lo que tú llamas, Benjamín, ¿no es cierto?, el aspecto metafórico. Entonces el aspecto metafórico puede transformarse en un concepto también, en la medida en que nos permite entender un fenómeno que se da cuando vinculamos a las experticias fuera de la comunidad de expertos o de expertas. Bueno, el caso más particular que ustedes habrán visto, que es bien paradigmático, es cuando los médicos, nosotros aparecen dando una conferencia de prensa con su delantal y sus aparatos médicos colgando, ¿no es cierto?, en el hombro, digamos, que se me olvidó el nombre del aparato este que utilizan para escuchar el corazón. Estetoscopio, profe. Ese, sí. Estetoscopio, ¿no? Bueno, eso no tendrían que ocuparlo, pero lo ocupan, digamos, como parte de un aspecto performativo. Cuando se ve esa parte que Benjamín llama metáfora, también puede ser considerado como un concepto, que no es lo mismo, ¿no? Aunque algunos dirán que entre concepto y metáfora sería un poco lo mismo si quisieran dar otro, pero si lo tomamos como concepto, ¿no es cierto?, nos permite ampliar el término de performativo, performing, que de hecho nosotros lo utilizamos en castellano, es un anglicismo, para, ¿no es cierto?, entender cómo se relaciona, como dije, ¿no es cierto?, el experto o la experta fuera de las comunidades. Y donde la parte simbólica y otro, ¿no es cierto?, también cumple un papel. No sé si estarás de acuerdo, Benjamín, con lo que digo, más o menos, digamos, si lo interpretaste de esa manera, o su compañero, u otros, u otras. Porque tú decías que el término vinculado, la traducción vinculado digamos, a desempeño, ¿no es cierto?, que parece que, o ejecución, creo, o realización, creo que fue la palabra que usaste, lo encontraba mucho más ¿cómo se dice?, concreta o algo así, antes de pasar la palabra a Joaquín. Desempeño, sí. Como desempeño, te gustaba más, digamos, porque creo que daba más indicio de cómo funcionaba, ¿no es cierto?, la propia experticia. No le creíste Exacto. mucho al concepto que lo encontraba más metafórico. No sé si O con sea, metafórico no creo pensar que tú estés pensando que metafórico es como algo de menor valor o que menos riguroso, ¿no? no, de hecho, creo que funciona muy bien como un recurso pedagógico.
Creo que se entiende mucho más el texto que... siento que el hablar de este tema de sacar un poco, y sobre todo al público que va dirigido, que muchas veces pueden ser expertos, en sacar al experto un poco de su paradigma fijo, y mostrarle en el fondo que está inserto dentro de otros ámbitos sociales y meterle conceptos, por ejemplo, como el poder de Foucault. Creo que son temas que no son ligeros de entender, pero con el uso de al menos desde la experiencia personal, meter esta metáfora en el fondo ayuda a entender mucho la idea del experto dentro de la sociedad. Creo que funcionó muy bien. Y cuando se quiere entender un poco más la metáfora, sacarla de este ámbito eh, figurado, ponerlo en una realidad concreta, el cambiar la traducción desde actuación a desempeño funciona mejor. Ah, ok, ya, eso es tu interpretación. Ahora, la realidad concreta también está permeada por los aspectos simbólicos. Son parte, o sea, nosotros construimos, es una interpretación, en todo caso. No tienes por qué estar de acuerdo tú o el resto con lo que yo digo, ni mucho menos, pero la construcción social de lo que se llama la realidad, por así decirlo, también está, las percepciones juegan un papel muy importante. Después voy a contar un caso que estamos nosotros trabajando con el tema de las estéticas de los fósiles, por ejemplo, en tema de energía. ¿Cómo se imagina uno el combustible fósil? Los fósiles en general. Y la estética juega un papel acá, y por eso nosotros tenemos que estar atentos a la literatura, y a las artes en general. Bueno, vamos a mirar un poco después. Antes de pasar la palabra o sea, ahora le paso la palabra a Joaquín, que había levantado la mano, no sé si él o el oso que Sí. está ahí en la foto. O sea, ahí mi Ambos. comentario iba justamente relacionado con lo que acaba de decir, que yo creo que el tema de la performance como actuación o como representación de, no es algo, no es necesariamente como un recurso pedagógico del autor o como una metáfora, sino es como algo que sucede casi literalmente, eh, bueno, en el tema de los expertos, de que tienen que convencer de alguna forma al público, ya sea como al público general o a grupos políticos, digamos, particulares, de que ellos tienen como el conocimiento y la capacidad de solucionar problemas o así. Y por otro lado, no sé, cosas como otros aspectos como de la sociedad también son como performáticos. El género es como performático o todo el tema como de la idea de las naciones también, que tienen como aspectos, un gato, perdón. Y eh, no, eso. Ok, sí, las identidades en general tienen un aspecto performativo, ¿no es cierto? Y tienen códigos que uno utiliza. Uno ocupa cierto lugar dentro de la sociedad, entonces, qué sé yo, ¿no es cierto? Eh, desde los códigos vestimentarios, ¿no es cierto? O sea, uno se viste como en la actividad que realiza. Eso es bastante evidente, no solo por efectos prácticos, ¿no es cierto? Sino que también tiene un aspecto performativo. No de rendimiento, sino que de puesta en escena. Eso es lo que quiero decir. Ustedes se visten como su código etario lo permite, digamos, como jóvenes. Ahora no sé cómo se están vistiendo porque no los veo, digamos, en forma presencial, pero si lo estuviéramos en una sala de clase, normalmente se darían cuenta que están más o menos vestidos todos casi muy parecidos o casi iguales, y pensando que cada uno tiene una vestimenta particular, o uno se viste como profe universitario porque tiene cierto, eh, cierta libertad para no tiene la obligación de usar corbata, pues no tiene un puesto, bueno, yo no tengo ningún puesto de poder en el interior de la universidad, porque que significa que tengo que utilizar, o de poder, me refiero a puesto burocrático, digamos, administrativo, que significa que tengo que utilizar alguna forma, algún tipo de vestimenta. Entonces, el aspecto performativo siempre ocurre cuando se representa algo, y eso le pasa no solamente a los expertos, pero es para nosotros importante mirar cómo ocurre esto, y voy a dar algunas luces por qué esto puede pensarse. Alex dice, si se busca destilar la idea central de este texto, me gusta esa metáfora de destilar una idea, me gustó.
dice, el cual es a su vez una introducción a uno mayor, es que el experto, sin importar su campo de especialización ni su nivel de conocimiento, no está exento de tener que lidiar con el mundo real. Uno lleno de distintos agentes y sectores muchas veces opuestos al punto de tener que luchar para que su propia voz experta sea una de autoridad en el propio campo respectivo. Es por todo esto que el experto no solo le basta con tener su conocimiento especializado respectivo, sino que también debe saber el cómo llevarlo a cabo en un mundo inherentemente complejo, lleno de variables y dificultades fuera de cualquier campo en específico. Todo esto en la medida en que este mundo sea cual tenga el poder de otorgar, perdón, que este mundo sea el cual tenga el poder de otorgar y arrebatar el poder y prestigio al agente científico. En la medida en que toda la sociedad tenga poder y voz en lo político, el agente científico estará sujeto al deseo y al voto popular. Es por esto que la gente debe realizar un aspecto de performativo, como analogía artística de su propio conocimiento para así validar y legitimar su propia voz de autoridad. Todo esto por medio de la performance o la puesta en escena de una imagen deseable de la comunidad científica hacia la sociedad, la cual tiene el poder de otorgar y arrebatar el estatus contemporáneo del agente científico. Muy bien, esto es lo que realmente es parte de lo que su compañero también Benjamín había presentado, ¿no? Hay un par de cosas que quisiera destacar de lo que dice Alex y también Benjamín. Primero, ¿no es cierto? Lo destacaron ustedes muy bien, pero lo quiero repetir para el que más o menos asentado, que hay ámbitos de legitimación de las experticias que son ámbitos que normalmente se estudian por separados, ¿no? Un ámbito que tiene que ver con la propia comunidad académica, propia comunidad científica, y ahí sabemos que el prestigio, ya lo hemos revisado anteriormente, ¿no es cierto?, cuando vimos al inicio de esta área de trabajo con Bourdieu y otros autores, ¿no es cierto?, y autoras, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la forma de construir el prestigio, y tienen varias estructuras desarrolladas, definidas de antemano, ¿no es cierto?, todo un esquema y unos protocolos, ¿no es cierto?, tiene que ver con publicar artículos científicos en revistas, ¿no es cierto?, de reconocimiento por su nivel de impacto que tiene la revista, eso hasta se mide. Tiene que ver con ganarse fondos de investigación, por supuesto con desarrollar una carrera académica al interior de la universidad normalmente, o de institutos de investigación, y tiene que ver evidentemente con tener grados académicos, en fin, todo ese aspecto performativo es lo que configura el protocolo, digamos, configura la experticia al interior de las comunidades. Es un aspecto. Y el otro aspecto es fuera de las comunidades, y ahí es donde entran algunos elementos que aparecen acá en la discusión. Bueno, ahora me tomé la última parte del café y tenía como la borra y me la tomé y me provocó un problema, ahora que estoy viendo. Y entonces ahí es cuando se actúa fuera de las comunidades científicas, es cuando estos aspectos de la performance pensada como una puesta en escena juegan un papel. Ahora, la puesta en escena igual juega un papel al interior de las comunidades científicas, no es solamente papers, proyectos y otros, ¿no? También juega un papel la puesta en escena, lo simbólico, por así decirlo. Pero tiene tal vez tiene un marco mucho más restringido que fuera de la propia comunidad científica. Entonces, la propuesta de este libro, ya el libro, digamos, si ustedes quieren, yo tengo solamente la introducción en PDF, pero el libro lo tengo en forma electrónica, pero podemos ver alguna manera de encontrar una copia para que ustedes puedan leerlo si les interesa. Lo interesante de este libro es que toma estos dos elementos. Y si Benjamín puede proyectar la última diapositiva donde aparecían, podemos verlo. ¿Podrías tal vez? Sí, gracias. Sí, y ahí, ¿no es cierto? Claramente aparece el estudio, por ejemplo, las conferencias científicas. Claro que eso ya es un fenómeno de cómo se construye el conocimiento al interior de las comunidades científicas. Las conferencias y los congresos son un lugar primordial para entender cómo funciona la legitimación del conocimiento experto, porque en ese momento en el cual las personas presentan su trabajo, puede ser discutida, ¿no es cierto?, por otros y otras, ¿no es cierto? Y de ahí va a ser muy relevante. Yo digo por experiencia propia, digamos, de mi participación en conferencias científicas internacionales. Ahí, por ejemplo,
cobra una relevancia el manejo no del idioma, de la lengua franca. O sea, si uno maneja el inglés de forma más rudimentaria, ¿no es cierto? También influye en cómo es recepcionado su trabajo, eso es inevitable. Por más que uno escriba bien en inglés, cuando habla en inglés, no habla muy correctamente porque no ha tenido la opción de vivir en un país anglosajón durante un buen tiempo, digamos, es un poco complejo. Entonces ahí, por ejemplo, tienes tienes ventaja aquellos que manejan el inglés como una lengua materna, sobre todo, o que han tenido un mayor manejo del idioma. O sea, es un problema que nosotros de hispanohablantes, por ejemplo, enfrentamos cuando nos situamos en estas conferencias científicas. El otro aspecto que también influye en estas conferencias científicas, que permite la construcción de un conocimiento legitimado y de experticia, es el locus, como dice el propio Michel Foucault, el lugar de donde uno habla. Y ahí entonces muy relevante la universidad o el instituto del cual uno está teniendo, del cual uno viene, digamos, cuando uno hace la presentación. O sea, no es lo mismo una universidad X determinada que otra universidad, ¿no es cierto?, que ellos ven en un país más lejano, como Chile, por ejemplo, que lo ven como algo casi un poquito, muchas veces exótico, y me ha pasado, viene desde Chile, o sea, ¿cómo llegaste acá? Más o menos como si uno viniera de otro planeta. Y entonces, muchas veces para poder entrar en esos grupos, ¿no es cierto?, los que vivimos fuera de los espacios centrales del conocimiento científico, o sea, en Europa, Estados Unidos principalmente, ¿no es cierto?, hacemos vínculos con esos países, que es un poco lo que estamos haciendo nosotros con nuestro proyecto con el Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia de Alemania, porque el Instituto Max Planck son institutos de mucho prestigio académico. Entonces, si uno trabaja con ellos, si uno de alguna trabaja en redes con ellos, entonces uno, digamos, como que se cuelga el prestigio también de lo que ellos están haciendo. Eso no significa que lo que uno haga fuera de estos grupos no sea bueno, ni mucho menos. De hecho, puede ser de muy alto nivel, pero el tema de cómo el aspecto performativo, de cómo se ve el trabajo que uno hace, tiene mucho más visibilidad y mucho más atención si uno, ¿no es cierto?, viene de esa institución o uno está vinculado con esa institución. Esto lamentablemente es así. O sea, y eso tiene una incidencia muy grande respecto de quién lleva las agendas científicas en el mundo. Porque si uno está obligado o obligada de alguna manera para darle visibilidad a su trabajo y relevancia mundial a lo que uno hace y global, está obligado a vincularse con estos grupos, ¿no es cierto? Ellos normalmente llevan la agenda. La agenda significa que los proyectos, las líneas de investigación, las áreas que privilegian de estudio. Entonces, pasan cosas muy extrañas de que uno con fondos públicos nacionales termina trabajando para agendas que no son de su propio país, ¿no es cierto? Es un problema que tiene que ver con cómo se construye este conocimiento al interior de los espacios científicos, ¿no es cierto? Y ustedes lo deben saber bien porque en historiografía funciona también de una manera muy similar, ¿no es cierto? ¿Cómo se construye? Es una gran pregunta, ¿cómo se construye el prestigio académico? Tiene que ver un poco con estas conferencias científicas y otros elementos más, ¿no es cierto?, que no son los únicos. Y ustedes debieran preguntarse, ¿no es cierto?, cuáles son la dinámica que permite o el itinerario que permite que se construya una experticia académica, que la persona sea citada, que la persona sea invitada a conferencias, que se gane proyectos, que logre, ¿no es cierto?, ganarse plazas académicas, ¿no es cierto?, en los concursos académicos que ocurren, etc. Entonces, todo un conjunto de fenómenos que además tienen un poco el síndrome de Tomás, digamos, mientras más tienen, más les dan. O sea, los que más se ganan proyectos terminan publicando más y se publican más, terminan, o mejor, revistas más reconocidas, terminan ganando más proyectos, terminan concentrando más estudiantes en sus áreas y ahí es un efecto virtuoso, digamos, que hace, ¿no es cierto?, que un pequeño grupo finalmente es el que se sitúe en este campo de legitimidad y un grupo muy grande esté como alrededor. Recuerdan ustedes que yo le mandé un artículo que salió, que es bien polémico, que analiza, ¿no es cierto?, el campo académico, cómo funcionan las mafias asociadas al tráfico de drogas. Suena horrible, pero lo pueden leer si han tenido tiempo, lo pueden mirar para que vean un poco cómo funciona esto, también se puede entender de esta manera. Lo que no significa que sea algo malo cómo funciona la comunidad científica en per se, por supuesto. Hay que entender cómo funciona, más que entrar con juicio de algún tipo. Entonces,
Entonces, un elemento fundamental para entender cómo funciona esta comunidad científica al interior y cómo el aspecto de construcción de legitimidad son estas conferencias científicas. El campo de la salud, ¿no es cierto?, también es otro elemento fundamental, y cómo se ha ido construyendo, ¿no es cierto?, el campo de la experticia, y ahí es bien relevante. Yo dirigí una tesis hace poco sobre la homeopatía en Chile, y cómo la homeopatía va a tratar de instalarse como un conocimiento científico que sea reconocido por los pares científicos, que efectivamente no lo logra, porque de hecho no lo es, ¿no? No es una área validada por la ciencia hasta hoy día, pero aquí hay amplios campos más. Por ejemplo, el papel que juegan en este sentido para la psiquiatría o para la psicología, ¿no es cierto?, ciertas prácticas, se me olvidó ahora la palabra exacta, de, de, de cómo se utilizan. Tengo un artículo que trabaja en estos temas, pero bueno, no importa, ahora se me olvidó. Entonces, lo que yo quiero decir es que en todo momento, ¿no es cierto?, en el campo de la salud se ve muy bien para respecto del uso de medicamentos, el uso de ciertos tratamientos, se está, ¿no es cierto?, configurando el campo de experticia. Y esto también pasa fuera del campo vinculado solamente a los propios científicos. El hipnotismo, eso es lo que iba a decir, ¿no? El hipnotismo, que también ha jugado un papel en el campo de la psiquiatría y de la psicología. ¿Cómo distinguir el hipnotismo, que es meramente un elemento vinculado, ¿no es cierto?, al show business, ¿no es cierto?, a entretener a la gente, del hipnotismo que es un método que permite, ¿no es cierto?, entrar en el inconsciente de las personas, siguiendo la visión de Freud, ¿no? Entonces, es el mismo método, pero de alguna manera procedimiento que puede ser validado como un método científico, pero también al mismo tiempo puede utilizarse como un método para entretener a la gente, digamos. Incluso puede ser todo falso, como también ocurre en estos aspectos, digamos, de entretenimiento, qué sé yo. Entonces, lo que yo quiero decir es que en el campo de la salud es un campo súper interesante, ustedes lo pueden estudiar. Ya estaba haciendo propaganda hoy día temprano, al inicio de la clase, sobre el seminario de grado que yo voy a dar el próximo año, ¿no es cierto? Y tal vez si a alguien le interesa este tema, justamente hay un elemento fundamental. Ya comentaba la homeopatía, si quieren pueden ver la tesis que hizo un alumno, que yo dirigí su tesis ahora hace poco, en el magíster en historia, pero puede ser otros ámbitos similares a la homeopatía, que están justo en un plano que puede ser utilizado como ámbito de medicina, digamos, de tratamiento, qué sé yo, pero también puede ser utilizado fuera de la medicina. Entonces, los médicos institucionales vinculados a ciertas universidades, por ejemplo, o colegios médicos, siempre están generando los límites para poder diferenciar qué es lo que son los conocimientos de expertos versus, ¿no es cierto?, los conocimientos de no expertos. Porque en el caso de la medicina es bien sensible, porque efectivamente un tratamiento hecho por personas que no son expertas terminan con la muerte de una persona. Entonces, hay un tema que es bien delicado y que, por lo tanto, para nosotros historiadores es bien interesante de entender, de estudiar. Ahí podemos ver uno. Bueno, y otros más, ¿no es cierto?, de la experticia de las esferas médicas, o del tema de la especialidad, o de la psiquiatría y el poder, etcétera, que aparece acá. No sé si alguien más quiere agregar algo de lo que hemos estado discutiendo acá, respecto de estos campos de experticia. Bueno, si quieres puedes dejar de compartir pantalla, Benjamín. Ya, gracias. Bueno, ustedes pueden ir escribiendo también si no tienen la posibilidad de usar el micrófono. Lo que yo quiero destacar, ¿no es cierto?, es el papel, lo voy a poner acá, ¿no es cierto?, en el chat. El papel mediador. Uy, no sé, otra cosa. El papel mediador que juegan los expertos. Nosotros tenemos un proyecto de investigación que les puede interesar. Si se los puedo mostrar, un poquito, se los puedo mostrar para que puedan
puedan un poco mirar de lo que estoy hablando, porque justamente tiene que ver con este papel mediador de los expertos. Ya, acá está. Se lo voy a mostrar como presentación. Si es que lo encuentro, acá está. Ya. ¿Están viendo la presentación, PPT? Sí. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ya. Entonces, este es un proyecto que justamente está en el origen del curso que estoy haciendo. Una aproximación histórica al rol mediador de los expertos en las transiciones energéticas. Este es un proyecto del Instituto Max Planck a propósito de vincularse con centros de investigación europeo. Pero lo que yo quiero es mostrarles, ante el diagnóstico, en fin, de otras cosas que tienen que ver con la presentación que hice del proyecto, es esto, ¿no? ¿Cómo han mediado los expertos la circulación global del conocimiento de las tecnologías energéticas en transición? Una teoría que nos dice, ¿no es cierto?, que las energías pasan de transiciones, es decir, que se utiliza una energía y después se utiliza otra. Por ejemplo, la energía del carbón, ¿no es cierto?, es reemplazada por la hidroeléctrica, o la hidroeléctrica es reemplazada por la energía solar o qué sé yo, por la energía eólica. Las transiciones energéticas no significan necesariamente que sean reemplazadas, porque nunca se abandona la otra tecnología. De hecho, seguimos utilizando la leña al mismo tiempo que estamos utilizando la energía solar en Chile, o la energía eólica, o la energía de las mareas, en fin, etc. Entonces lo que nosotros estamos estudiando acá es cómo los expertos y las expertas han jugado un papel en la adquisición o no, o en la transición o no de una energía a otra. Eso es lo que estamos revisando. No quiero mostrarles todas estas cosas, pero tiene que ver con la Energy Humanities, que es que trabajamos la energía desde el punto de vista de las humanidades, filosofía, literatura y historia. Y solamente quiero mostrarles los estudios de caso que estamos haciendo. Estamos haciendo en un inicio 3 estudios de caso. Y ustedes lo pueden hacer si quieren, por eso lo estoy mostrando cuando piensen en un seminario de grado, porque son estudios de caso justamente que es lo que se hace en un seminario de grado. Preliminarmente tenemos 3. Este proyecto empezó este año y va a terminar el 2023. Uno, ¿no es cierto?, es un tranque que se construye en el desierto de Atacama, el tranque Sloman. Acá pueden ver la fotografía, lo puedo poner más grande para que lo puedan ver. Que es interesante, o el río Loa, que se ve ahí, ¿no es cierto?, generando energía hidroeléctrica en el desierto de Atacama, o sea, el desierto más árido del mundo, se genera energía hidroeléctrica. Es una cosa bien extraordinaria. Y acá tenemos algunas turbinas que se utilizan. Entonces, es el primero que nosotros estamos revisando. El tranque Sloman como digamos, un proyecto energético que nos permite mirar cuál es el papel que juegan los expertos. Cómo los expertos o las expertas, en este caso eran hombres en su mayoría, están ayudando para que se considere la posibilidad de generar energía hidroeléctrica en un lugar como el desierto de Atacama. Esto se hace, ¿no es cierto?, para la producción de salitre, porque gran parte de la energía que nosotros utilizamos en Chile es utilizada en un inicio para extracción de materias primas, digamos, todavía se sigue utilizando un poco. Entonces el tranque Sloman 1. El otro, ¿no es cierto?, es la oficina desaladora de Domeico, que es la primera vez que se utiliza de forma industrial, por así decirlo, la energía solar para generar, ¿no es cierto?, como forma de energía. Y el otro es la primera central hidroeléctrica que hay registro en Chile, que es Chivilingo, en Lota, que es una central que va a generar energía eléctrica, perdón, para, ¿no es cierto?, la extracción del carbón de Lota. Solamente quiero mostrarles esto para que ustedes vean cómo por dentro estamos nosotros analizando estos elementos, ¿no? Y quiero mostrarles el enfoque. El enfoque tiene que ver, ¿no es cierto?, de estudiar cómo una energía se convierte en otra. Por ejemplo, en alimentos, en mano de obra, ¿no es cierto?, cómo se intercambia el uso de la energía. Y ahí es donde juega un papel relevante el experto o la experta, ¿no es cierto?,
para orientar a los estados, para orientar a las empresas, ¿no es cierto?, para dar consejos y cómo, ¿no es cierto?, los expertos están validando, porque nunca son neutros, ¿no? Siempre están ellos también al mismo tiempo siendo parte del fenómeno económico, porque tienen empresa, porque en fin, van relacionados de esta forma. Lo segundo, ¿no es cierto?, es como esto es un fenómeno global. El problema del papel que juegan los expertos como mediadores es un fenómeno global. Traen conocimientos de otros lados, traen máquinas de otros lados. El producto que sale de aquí, como el carbón, como el salitre que estamos mirando, después se desplaza hacia otros lugares del mundo, ¿no es cierto? Y sobre todo, ¿no es cierto?, cómo se pueden estudiar los procesos de conversión de energía, porque la energía se convierte después en otro tipo de proceso que uno también podría entender. ¿Mm? Bien. Entonces, quería mostrarle eso para que ustedes vean el papel mediador del experto y de las experticias, cómo va funcionando a través de este concepto que estamos revisando acá. ¿Mm? Entonces, yo pondría junto con el aspecto performativo, es decir, cómo va buscando la legitimidad del experto, cómo ese aspecto, digamos, de legitimidad, de alguna forma se encarna, digamos, en el papel mediador de los expertos y de las expertos. ¿Dónde está ubicado la experticia? Es un problema bien complejo. Todo lo que estoy hablando ahora es un trabajo que estamos haciendo nosotros. O sea, es una investigación que requiere mucha ayuda, por eso yo le pido la ayuda a ustedes, para que nos ayuden a pensar cómo organizar este tema. ¿Ustedes quieren agregar algo a lo que yo he mostrado? ¿Alguna pregunta? Bueno, o los compañeros, el Alex o Benjamín, ¿no es cierto? Si quieren agregar algo a lo que ya mencioné. ¿O no? No, creo que no. ¿No? Ok. Bien. Alex tampoco dice, por ahora no. Ya, ok. Entonces, voy a mostrar un par de cosas nada más antes de concluir, como para un resumen también de lo que sus compañeros acaban de mencionar, ¿no es cierto? Justamente el ejemplo bien entretenido, ¿no es cierto?, de Do Yarenko, que mencionábamos, ¿no es cierto?, y que mencionaba su compañero, es un buen caso para entender, ¿no es cierto?, la fragilidad de la experticia académica en la elaboración de políticas modernas y tardías, digamos. Y esto es bien relevante porque significa que las experticias, si bien se ganan, se legitiman, también se pueden perder muy rápido, si cambia algún fenómeno que en este caso es un fenómeno más bien político, pero también no es tan difícil perder el capital de los expertos, que es su prestigio. No es tan complejo, digamos, o sea, perdón, no es complejo, no es tan raro, y que eso quiere decir que este capital se pueda perder y ocurre, ¿no es cierto? Y este caso lo ejemplifica muy bien. Ok, están viendo lo que dice Performing Expertise, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, ok. Ya. Entonces, este autor nos dice que a pesar de todos los textos evidentes de la política de los expertos, que estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, la sociedad de expertos nunca estuvo totalmente en manos de los presuntos expertos. O sea, para entender cómo funcionaba la sociedad de expertos, la llamada Expert Society, hay que también entenderla por el hecho de que no estaba realmente en manos de los propios expertos, sino que los rebasa, y ahí es el papel, digamos, que juega la sociedad. Y, ¿no es cierto?, los estudios de la historia de la ciencia, los estudios científicos, ¿no es cierto?, sobre todo filósofos y sociólogos, han argumentado, ¿no es cierto?, justamente eso, que la sociedad de los expertos está constituida, configurada por actores y actrices, ¿no es cierto?, que no solamente son los propios expertos. Y esto tiene que ver principalmente con la expansión de la sociedad, de los expertos, de la experticia a distintos ámbitos. Las políticas de la salud pública, por ejemplo, donde los expertos van a jugar un papel súper relevante en el enfrentamiento de las enfermedades infectocontagiosas, ¿no es cierto? Nosotros lo estamos viviendo en carne propia ahora con la pandemia del coronavirus, ¿no es cierto? Y el papel que han jugado, ¿no es cierto?, el colegio médico como institución
de expertos, el papel que jugaba la mesa de expertos en muchos países, digamos, no solamente en Chile, para dar asesoría y saber, ¿no es cierto?, cómo protegerse de los contagios, no protegerse, pero cómo minimizar los contagios, ¿no es cierto?, el papel que juega la mascarilla, y por supuesto todo el tema de las vacunas, que vamos a ver después como tema específico en este curso. También el tema del estadístico, la estadística juega un papel súper relevante para las políticas públicas, porque sin estadística no se pueden hacer políticas públicas. Lo hemos visto en Chile, lo complejo que ha sido tratar de hacer políticas de apoyo, ¿no es cierto?, a la población más complicada por los efectos económicos de la pandemia, cuando ni siquiera sabe dónde vive la gente y cuánto gana, digamos, bien complejo. O sea, la estadística juega un papel bien relevante acá, y eso, ¿no es cierto?, ocurre tanto en sociedades capitalistas, liberales, como en las sociedades totalitarias, ¿no es cierto?, como fue la Unión Soviética, o como son algunas dictaduras que todavía quedan en el mundo, ¿no es cierto?, que sea Cuba y otros, ¿no? O Corea del Norte, que todavía subsisten a pesar de que la Guerra Fría ya concluyó, digamos. Entonces, de alguna forma, esto se puede ver en todos los grupos, ¿no es cierto?, político, incluso más allá de ciertas ideologías. Aunque siempre fue una forma de autoridad construida, dice, siempre, ¿no?, inestable, ¿no es cierto?, siempre buscó el reconocimiento simultáneo dentro y fuera de la academia, entre el Estado y la sociedad. Yo me quedaría con esta parte como para ir concluyendo lo que hemos estado mirando hoy día, ¿no es cierto? Es una forma de autoridad inestable en la experticia. Siempre, ¿no es cierto?, es construida socialmente, y su principal función en esta construcción de la experticia es el reconocimiento, que es simultáneo, está dentro y fuera de la academia. Uno no puede tener un reconocimiento de expertos fuera de la academia solamente, ¿no? Porque eso es lo que como el fenómeno Baradit, digamos, que hemos comentado en esta clase, o sea, que es reconocido como un historiador y invitado como un historiador fuera de la academia, pero dentro de la academia no tiene ningún reconocimiento. O sea, y ahí muestra un poco los límites de su performance, digamos, de su relación con la sociedad, pero tampoco uno puede tener solamente reconocimiento dentro de la academia, porque gran parte de la construcción de la experticia se hace fuera de la academia, ¿no? Entonces ahí juegan un papel súper importante, por ejemplo, los medios de comunicación. Ahí juega un rol muy importante la posibilidad de que los expertos se relacionen con la sociedad a través de libros de divulgación, que aparezcan en programas de televisión, que tengan un podcast, que tengan una cuenta en redes sociales, digamos en Twitter, qué sé yo, ¿no es cierto?, Instagram. Ahí hay todo un vínculo. Si uno está solamente dentro de la academia, no es un experto, digamos, considerado desde el punto de vista del papel que estos juegan en la sociedad, y también, ¿no es cierto?, entre el Estado y la propia sociedad, ¿no es cierto? El Estado juega un papel bien relevante porque es el Estado el que valida a los expertos, digamos, a través del trabajo en mesas bueno, valga la redundancia, de expertos, ¿no es cierto?, a través de las asesorías. Ahí es donde los expertos juegan un papel. Entonces, es como una carrera que uno entra a la universidad, se gana una cátedra universitaria por su reconocimiento como experto al interior de la academia, pero eso hace que la visibilidad que uno tiene, ¿no es cierto?, le permita participar, por ejemplo, en asesoría a ministerios. Entonces, allí los historiadores han participado, por ejemplo, en asesorías, por el caso, por ejemplo, con el tema del Haya, ¿no es cierto? Entonces los historiadores juegan un papel ahí. O los historiadores juegan un papel en los fondos de ciencia, entonces en fondos, y también son invitados, ¿no es cierto?, como expertos para que trabajen, ¿no es cierto?, en todo lo que el antiguo Consejo Fondes, que ya concluyó una vez que se creó el Ministerio de Ciencia, o por ejemplo, alguien experto en migración, entonces invitado, ¿no es cierto?, para el tema de la migración por el Ministerio X o por alguna institución determinada. Entonces, eso tiene que ver con el reconocimiento del académico o la académica al interior de la comunidad científica, y que se traspasa de alguna manera a la institución estatal que está administrando digamos, el poder y que necesita de este conocimiento experto. Cuando ocurre eso, ¿no es cierto?, también ocurre porque muchas veces los expertos tienen un reconocimiento más allá de la academia, y ahí es donde entran
a jugar, digamos, el aspecto performativo que uno hace, que se hace en los medios de comunicación, ¿cierto? En los medios de comunicación masivos, digamos, en la televisión, ¿no es cierto? Qué sé yo, las redes sociales, lo que ustedes se imaginen. Entonces, también hay un amplio campo de trabajo que ustedes pueden hacer, como investigación de estudio de caso, pueden tratar de estudiar, por ejemplo, o buscar estudiar algún medio de comunicación o algunos medios de comunicación y cómo están siempre destacando ciertos expertos, pueden descubrir de dónde cómo llegan a la noticia del experto, cómo circula esta información sobre la experticia. Yo tengo hartos casos así particulares que yo mismo he vivido o colegas, y es bien interesante cómo esto funciona, digamos, y lo hemos comentado otras veces acá. Bien. Entonces, ¿cómo seguimos? Lo que vamos a mirar a partir de las semanas de la próxima clase, perdón, ¿qué día son? Ya me había olvidado. Martes. A partir de la próxima clase, entonces vamos a mirar algunos aspectos más concretos de la discusión que hace este texto, ¿no es cierto?, en relación al papel que juega, ¿no es cierto?, el experto más allá de la tecnocracia, y cómo la experticia, ¿no es cierto?, se tiene que validar. Entonces, eso yo quiero que pensemos en esta parte del curso. ¿Cómo se validan las experticias? ¿Cómo están sometidas a un proceso constante de inestabilidad? Para poder, ¿no es cierto?, encontrar esta validación, ¿ya? Y entonces, como estamos la semana del 4 de octubre, vamos a continuar la lectura y la discusión de este texto ya el próximo jueves. Ok, muchas gracias. Entonces, está súper bien las presentaciones. Yo entiendo que Alex tuvo que hacerlo a través del chat, pero igual todo bien, porque igual pudo expresar sus ideas al respecto, y el resto del curso, que cada vez está menos numeroso, según veo, también ha podido, ¿no es cierto?, participar.